Bien, jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a hacer sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. Una sucesión aritmética es un conjunto de elementos que están ordenados por una razón aritmética, ¿sí? Es decir, cada término tiene un determinado lugar. Bien, por ejemplo, aquí tienes esta progresión. Término 1, término 2, término 3, término 4, término hasta el término enésimo. Entonces, la razón es la diferencia entre cualquier término entre el anterior. Por ejemplo, el término 2 menos el término 1, eso se llama razón. El término 4 menos el término 3, eso es la razón. Entonces, estas diferencias, a eso se le llama razón. Entonces aquí al T1 le vamos a decir que esto es el término, el T1 va a ser el primer término. Tn, término enésimo o último término. R va a ser la razón aritmética. Y n es el número de términos. Bueno, aquí voy a poner algunas progresiones aritméticas. Por ejemplo, a ver, el 5, 10, 15, 20, ¿sí? Esta es una progresión aritmética o sucesión aritmética. Mira, ¿ve? La diferencia es 5, la diferencia es 5, la diferencia es 5. ¿Ya? Esta es una progresión entonces aritmética. También, por ejemplo, a ver, el 7, 14, el 21, el 28 y puntos suspensivos. Por acá puedo poner de repente el 980, o sea, también es una progresión aritmética. Por acá voy a poner, por ejemplo, el 2, el 7, 2, 7, 12, 17. Esta es una progresión aritmética, ¿sí? A ver, voy a tomar esta progresión aritmética. Fíjate, esa progresión aritmética. Bueno, ya sabemos que la razón es la diferencia de cualquier término menos el anterior, ¿sí? Esa es la razón. Entonces aquí la razón es 5, pues. Voy a decir que la razón es 5. ¿Qué más vas a decir de ella? Mira, fíjate, el primer término es 2. El término 1 es 2. Término 1 es 2. Fíjate, el término 2, ¿cómo lo hallas? Al término 1 le sumo una razón, ¿sí o no? Le sumo un 5 y hallo el término 2. Es decir, término 1 más una razón. Al término 3, ¿cómo lo hallas el término 3? El término 3 hallas el primer término. Al primer término le sumas 2 veces el 5, ¿sí o no? Claro, es decir, le sumo 2 veces el 5. Entonces aquí digo sumo 2 veces la razón. Mira, el término 4, ¿cómo lo hallas el término 4? Al término 4, al primer término le sumas ¿cuánto? Le sumas 15, es decir, 3 veces la razón. ¿Sí? 3 veces la razón. Fíjate, al término 4, 3 veces la razón. Al término 3 le sumas, al primer término le sumas 2 veces la razón. Al término 2 le sumas una sola vez la razón. Entonces, fácil te puede dar cuenta qué cosa. Que entonces, que el término n, ¿cómo sería entonces aquí? A ver, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Término 1 más... Bueno, si aquí es 4, aquí es 3. Si aquí es 3, aquí es 2. Si aquí es 2, aquí es 1. Entonces, si aquí es n menos 1 por la razón. Tienes ahí entonces la regla práctica para calcular el último término. Pero no solamente te va a permitir calcular el último término. Puedes calcular aquí el número de términos incluso. Puedes calcular aquí el número de términos. Por ejemplo, puedes calcular la razón también. ¿Sí? Con esto es suficiente entonces para calcular el último término, calcular el primer término, calcular el n o calcular el r. Ya lo vamos a ver más adelante entonces la aplicación de esto. También, mira, observa aquí, fíjate, si usted suma el primer término con el último, ¿cuánto me sale eso? Esta suma me sale, ¿sí? Esa suma me sale 104. ¿Cuánto me sale el segundo con el penúltimo? 104. El siguiente con el anterior al penúltimo, mira, 104. Y siempre vas a tener esas parejitas 104. Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, 20 términos, ¿cuántas parejas tengo? 10 parejas, ¿sí o no? 10 parejas. O tanto como decir 10 veces 104.
Si yo quisiera sumar todo esto, entonces me bastaría sumar el primero con el último y la mitad por la cantidad de términos. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, voy a decir acá que la suma de los términos, la suma de los n términos, ¿a qué va a ser igual? A término 1 más el término enésimo sobre 2, esto multiplicado por la cantidad de términos. Esto por la cantidad de términos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí otra regla práctica aquí. Veamos los ejemplos que tenemos para resolver. A ver. En el primer ejemplo me piden calcular la razón sabiendo que el quinto término es igual a 28 y el décimo término es igual a 58. Con esa información debo hallar la razón entonces. Veamos a ver. Fíjate, a ver, para empezar, el término 5, ¿a qué es igual el término 5? Bueno, n vale 5, o sea, n vale 5, entonces sería el primer término y aquí sería, a ver, 4, n vale 5, esto sería 4 por la razón. Esto sería entonces así, mira, primer término más 4 veces la razón. ¿Sí? Así sería el término 5. ¿Y a qué sería igual el término 10? El término 10 sería igual también el término 1 más 9 veces la razón. A ver, aquí en estas dos ecuaciones tú podrías sumar si quieres o restar. ¿Sí o no? Si quieres sumas o si quieres restas, dependiendo de lo que necesitas conocer. Fíjate acá. Mira, yo podría restar. Fíjate, y al restar esto se va a cancelar. ¿Sí o no? Se va a cancelar el T1. Pero aquí voy a tener negativo, mira, 4R menos 9R voy a tener negativo. Entonces, para que no salga negativo, yo puedo restar, pero de abajo hacia arriba, ¿sí o no? También puedo hacer eso. Y también se va a cancelar el T1. T1 se va a cancelar. Y entonces, ¿qué me va a quedar en el lado derecho? 9R menos 4R, eso de ahí es 5R. Esto de acá es 5R. Pero fíjate, esto de acá usted lo tiene, T10 lo tienes, esto vale 58. Esto de acá vale 58. Y el T5 también lo tienes. ¿Cuánto vale T5? 28. Esto vale 28. Entonces 58 menos 28, eso es 30. Entonces esta diferencia de la izquierda vale 30. Entonces, ¿qué tienes acá? Tienes que 5 por R es igual a 30. ¿Cuánto vale R? Ah, bueno, R vale 6 entonces. Tienes ahí el valor de R, precisamente lo que te pregunta. Respuesta entonces para este ejercicio. Veamos el problema siguiente. En el problema 2 dice que el término 2 o el segundo término de una progresión aritmética, el segundo término vale menos 23. Y el penúltimo término, no el último, mira, el n-1, ¿sí? Tú sabes que el término último es esto, ¿sí o no? Este es el último término, ¿de acuerdo? Entonces, el término penúltimo es igual a 32. Y me dicen que la cantidad de términos, ¿sí? N es la cantidad de términos. En esta progresión hay 14 términos. A partir de ahí me piden la razón. ¿Cuánto vale la razón? Entonces, fíjate, más o menos lo voy a hacer aquí, esta progresión. A ver, el primer término no me dan, ¿eh? Este primer término no me dan. El segundo término me dicen que es igual a menos 23. El tercer término tampoco lo tengo. Y así, el penúltimo término es 32. Y el último término, bueno, tampoco lo tengo. Y sé que en esta progresión hay 14 términos. Fíjate, si aquí hay 14 términos, y sin contar el primero ni el último, ¿cuántos términos habría ahí entonces? Ah, bueno, si aquí hay 14 términos, entonces el resto el último y el resto el primero, entonces aquí tendría, ¿cuántos términos? Tendría 12 términos, ¿sí o no? Entonces yo diría que en esta progresión n vale 12. Fíjate, solamente nos vamos a centrar en esta parte de acá, nada más. ¿Y por qué solamente acá? Porque conozco el primer término y conozco el último. ¿Sí o no? Ahí voy a trabajar en esa progresión aritmética. Entonces, veamos a ver. Entonces, solamente en esta progresión aritmética, nada más. ¿De acuerdo? Y yo conozco el número de términos, conozco el primer término y conozco el último. Veamos entonces. A ver, aquí digo, el término enésimo,
¿A qué va a ser igual? Aquí nada más, ¿ah? El término enésimo va a ser el primer término, ¿sí? Acuérdate, aquí está, mira, ve. Primer término n-1 por r. Entonces, aquí acuérdate que el n vale 12, ¿ah? Veamos, el primer término vale menos 23, ¿sí? Más n-1, n vale 12, menos 1, 11, ¿de acuerdo? Por la razón, ahí está la razón. Ahora, el último término también lo conozco, el último término vale 32, lo reemplazo, esto vale 32, esto vale menos 23, más 11 por r. Fíjate, este menos 23 pasa a sumar, sería 55, aquí viene el 23 y esto sería 55. 11 por r es igual a 55. Bueno, si 11 por r es igual a 55, r vale 5 entonces. R vale 5. Precisamente lo que me piden calcular, ¿sí? Me piden calcular r. Profe, ¿y el último término? Bueno, si quieres el último término, cosa que no te piden, bueno, le sumas la razón. Súmale la razón, sería 37. ¿Sí o no? Aquí le resta 5, sería, ¿cuánto sería? Le resta 5, sería menos 28. Entonces, sí, puedes conocer esto, pero innecesario. Te piden la razón solamente. Ahí tienes la respuesta, entonces, la respuesta 5 para este problema. Veamos el siguiente. Me dan esta progresión aritmética o sucesión aritmética, 5, el primer término, 12, 15 y así. Y el último término, ahí está el último término, el penúltimo. Si de dato me están dando que la suma de los dos últimos términos es 201, a partir de ahí me piden calcular el n, es decir, cuántos términos hay en esta progresión. A ver, la razón se puede conocer aquí, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la razón? Bueno, aquí le sumo 3, la razón vale 3 entonces, la razón vale 3. ¿De acuerdo? La razón vale 3. Ahora, jóvenes, fíjate acá un detalle. Si yo a este término, a estos dos términos, por ejemplo, este término supongamos que sea un k. Bueno, si este término vale k, este término ¿cuánto vale? K más 3, pues. ¿Por qué? Porque la razón vale 3. Entonces, si este término vale k, este término de acá vale k más 3. Ahora, la suma de los dos términos lo tengo ese dato. Entonces voy a sumar, mira, aquí está, ¿ven? La suma de este término con el otro término es igual a 201. Entonces voy a reemplazar, yo le he llamado a esto, le he llamado k. Entonces esto sería k más 3 y esto es igual a 201. Bueno, esto sería 2 veces k. El 3 pasa al otro extremo y pasa a restar. Sería, a ver, 201 menos 3 sería 198. Si 2 por k es igual a 198, entonces k vale 99. K vale 99. Ya tengo el valor de k, 99. Mira, entonces la progresión sería así, mira. La progresión sería 9, 12, 15 y así el último sería, k vale 99. Esto sería 99 y el k más 3, esto sería, ¿cuánto? 102. ¿Sí o no? Claro, sí, 99 más 3, 102. Y a partir de ahí me están pidiendo cuántos términos hay acá. Bueno, ¿cuántos términos? ¿Cuánto vale n, sí o no? ¿Cuánto vale n? Pero sabemos qué cosa. A ver, sabemos esto, mira. Que el término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término más n menos 1 por la razón. Entonces voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque conozco aquí el último término. Sabemos cuánto vale el último término. Sabemos cuánto vale el primer término. Y entonces la única incógnita aquí es n nada más. Reemplazando, a ver, reemplazando. El término último, ¿cuánto vale? 102. 102. El término 1, ¿cuánto vale? 9. Más n menos 1, n no conozco, n menos 1. Y la razón es 3. La razón es 3. ¿Listo? A ver, aquí este 9 pasa a restar. A ver, páselo a restar. 102 menos 9, esto sería 93. ¿Sí? Esto sería 93. Es igual a n menos 1 por 3. N menos 1 por 3. Pero ya sabes que esto le vas a sacar tercia. ¿Sí? ¿Y qué te va a quedar? Tercia 31.
te decía 31. N menos 1 es igual a 31. Este 1 pasa y pasa a sumar, sería 32. Entonces, ¿qué vas a decir? Que n es igual a 32. Tienes aquí el número de términos que es igual a 32. Veamos en el siguiente problema me dan que la suma de los 9 términos de una progresión aritmética me dicen que es 90. La suma de los 9 términos es 90. Me están pidiendo calcular la suma del segundo término con el séptimo término, sabiendo que la razón vale 2. La razón vale 2. A ver, jóvenes, ¿a qué es igual la suma de los 9 términos? Mira, bueno, la suma de los 9 términos sería término 1 más término 9 sobre 2 multiplicado por 9, ¿sí o no? Multiplicado por 9 y eso es 90. Sí, aquí lo tienen, mira, la suma de los 9 términos. N vale 9, primer término, noveno término sobre 2 por 9. Entonces, a ver aquí, esto, operando acá, esto sería novena, novena 10 y novena 1, el 2 pasa a multiplicar, esto sería 20. Entonces esto sería 20, a ver aquí 20, y aquí tienes término 1 más término 9 es igual a 20 entonces. Ahora, aquí puedo hallar la razón, es más, ya lo conozco, mira, la razón ya lo conozco. Faltaría hallar el término 1, ¿sí o no? El término 1. Fíjate, el término 1, aquí, ahí lo tienes, término 1, pero el término 9, ¿a qué es igual el término 9? A ver, término 9 sería igual a término 1, n vale 9, ¿sí o no? 9 menos 1, 8 por r. Entonces el término 9 sería igual al término 1 más 8 veces la razón. 8 veces la razón, pero la razón vale 2. 8 por 2 entonces. Y esto es igual a 20. Esto es igual a 20. Ahora, término 1 más término 1, 2 veces el término 1. 2 veces el término 1, esto va a ser igual a, esto es 8 por 2, 16, que pasa a restar al 20 y esto sería 4. Si 2 veces el término 1 vale 4, entonces el término 1 vale 2. Mira, término 1 vale 2. Me piden acá esto, mira. Lo que me piden es esto, ¿ve? Término 2 más término 7. Pero el término 2 es término 1 más la razón. La razón, acuérdate que vale 2. Término 1 más 2. Y el término 7, ¿cuánto vale? Término 1 más 6 veces la razón. 6 por 2, 12. Entonces, todo esto me piden. ¿Cuánto vale todo esto? Mira, término 1 más término 1, 2 veces el término 1. Más 2 más 2, esto es 14. ¿Cuánto vale todo esto? Bueno, simplemente es cuestión de reemplazar. Término 1, ¿cuánto vale? Término 1 vale 2. 2 por 2, 4. Esto sería 4 más 14. ¿Cuánto es 4 más 14? Esto es 18. ¿Sí? Tienes ahí 18 entonces. Veamos aquí, a ver. Me dan la siguiente progresión 1, 5, 9 y me piden cuántos términos de esta progresión suman 780. ¿Cuántos términos suman 780? A ver, fíjate esta progresión que te dan. De aquí, de esta progresión, usted ya conoce cuánto vale R, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la razón? La razón vale 4. Listo, si la razón vale 4, entonces ¿cuántos términos suman 780? Jóvenes, ¿te acuerdas a qué es igual la suma de términos? Aquí lo tienes, mira. La suma de términos, ¿a qué es igual? El término 1 más el término enésimo sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Entonces, veamos aquí, a ver. Vamos a reemplazar. La suma de términos es igual a término 1 más el término enésimo sobre 2 multiplicada por la cantidad de términos, por n. Esta es la suma de términos, que por dato es igual a 780. ¿Sí? Ahora, fíjate acá. A ver, en esta progresión, ¿cuánto vale el término enésimo? A ver, ¿a qué es igual el término enésimo? ¿Te acuerdas del término? A ver, aquí lo voy a poner, ¿ah? Término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. ¿De acuerdo? A ver, reemplazando el término enésimo en esta progresión, ¿a qué es igual? Término enésimo va a ser igual al término 1, que vale 1,
más n menos 1. N, ¿sabemos cuántos términos hay? No hay, no sabemos eso. Entonces n menos 1, lo ponemos esto, n menos 1 por la razón. La razón sí sabemos, esto vale 4. Esto vale 4. Listo. Ahí lo tienes el término enésimo entonces. Ahora, operando aquí, a ver, para hacerlo más fácil, a ver, esto sería, mira, a ver, 4 por n, 4n. Esto sería igual así, 4n. Y aquí sería, a ver, sería 1. Y aquí 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. ¿Sí? Menos 3. Entonces ahí tienes el término enésimo, mira. Entonces lo voy a reemplazar aquí. A ver, aquí reemplazando todos estos valores, entonces. Vamos a reemplazar. ¿Sí? A ver, vamos a reemplazar acá. Ya. El término 1, ¿cuánto vale? 1. El término 1 vale 1. Más el término enésimo, aquí lo tienes, mira. 4n menos 3. Listo, 4n menos 3. Ahí lo tienes. Por n, ahí está, por n. Y esto es igual a 780. Esto vale 780. A ver, aquí. A ver, operando aquí, mira, tienes menos 3, menos 3 más 1, menos 2. 4n menos 2 sería entonces. A 4n menos 2, a ver aquí, fíjate, acá 4n menos 2, así tienes, sobre 2. Todo esto por n. A ver, le saco mitad, así, ¿estamos? Y me queda 2n menos 1. Entonces, en el lado izquierdo me queda así, mira. 2n menos 1, ¿de acuerdo? Multiplicado por n, esto va a ser igual a 780. Listo. Ahora, fíjate acá, ahí debes calcular el valor de n. Observa aquí, fíjate, este es un número impar, ¿sí o no? Este es un número impar. ¿Por qué impar? A ver, ¿por qué impar? ¿Por qué? Porque estás multiplicándolo por 2. Esto, todo número multiplicado por 2 siempre es par. Y a un par le restas 1, esto va a ser impar. Entonces tienes un número impar multiplicado por n es igual a 780. A ver, descomponiendo este 780, eso sería 20 por 39. ¿Sí o no? Allá, si esto vale 20 por 39 y en la izquierda tengo 2n menos 1 multiplicado por n, entonces, a ver, haciendo una analogía, digo, n vale 20 entonces. ¿Sí? Si n vale 20, el doble de 20 sería 40. 40 menos 1, 39. Entonces esto vale 39. ¿Sí? Esto vale 39. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? ¿Cuántos términos? Y n es la cantidad de términos. Por lo tanto, me piden cuánto vale n. Pues, ¿sí o no? Entonces, n es igual a 20. Tienes ahí la respuesta para este problema. Muy bien, jóvenes. Ha sido Sucesiones Aritméticas la clase de hoy. Gracias por su atención. Permiso, cuídense. Hey, campeón. Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.